Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy se me hizo un poquito tarde, entonces vamos a dar inicio a este nuevo video. Estoy muy contenta y emocionada porque si ahorita me preguntaran cuál ha sido tu mejor trabajo, yo les diría que es este, del que les voy a hablar. Creo que fue de lo mejor que me pudo haber pasado, a pesar de ser un trabajo en el que yo entré como obrera calificada. ¿Por qué obrera calificada? Pues porque sí exigían la secundaria. Pero me encantó en todos los sentidos cómo estaba la organización de esta empresa. Esta empresa era transnacional, es decir, que sus oficinas generales estaban en Estados Unidos y aquí en México trabajan de la misma forma que allá en Estados Unidos, a nivel, a lo mejor, si quieren ustedes, llamémoslo así, nivel fábrica. Un trato digno en todos los sentidos. Y quiero contárselos desde que yo comencé, desde que vi el anuncio en el periódico cuando empezaba a buscar trabajo. Porque realmente quiero que se den cuenta que de todos los trabajos que yo he tenido, sí me siento con ese derecho de comentarles. Hay una gran diferencia entre las empresas de aquí y las empresas transnacionales. Da pena, pero así es. Entonces voy a comentarles que este video se va a hacer en 2 o 3 partes. Y voy a comenzar desde el momento en que yo agarré el periódico y vi el anuncio. El anuncio decía así: operadora de línea, requisitos: secundaria terminada, disposición de horario, buena presentación, experiencia no necesaria. Cuando yo veo que dice operadora de línea, pensé que dije, bueno, esto, su giro ha de ser teléfonos o algo de telefonía. Pues no, nada que ver. Se refiere a otra cosa. Esta empresa se dedica a hacer equipos de transmisores receptores de radiocomunicación. Hay unos radios ahora muy conocidos, los walkie-talkies, y empezaron también a trabajar en celulares, pero yo estoy hablándoles que yo entré en esta empresa en el año de 1984. En ese tiempo nada más eran los radios de transmisiones fijos, yo les llamo así, no sé realmente cómo se llaman, pero eran equipos un poquito grandes para los lugares que estaban muy retirados de las ciudades principales. Nuestro puesto sí fue obrera calificada porque pedían secundaria terminada. Pero independientemente de este cargo, tuvimos un muy buen trato. Cuando llego, ven que les comenté que hice un examen como de 5 hojas. Ya yo trabajando me di cuenta que dependiendo de cómo tú habías contestado tu examen, te asignaban tu puesto. El mío, yo supongo que fue el de habilidad de las manos, porque fue lo que a mí me dieron en un puesto donde yo tenía que manejar componentes y todo era manual o maquinitas, pero mecánicas, nada de eléctrico. Había otro grupo que trabajaba en equipo, muy interesante porque eran mesas grandes, alrededor de 5 mesas, eran alrededor de 10 compañeras que trabajaban. Había como un carril aquí y se ponían tablillas de este tamaño más o menos y se tenían que ir insertando componentes. A mí me fascinaba esto porque la primera que comenzaba el trabajo tenía que ser muy rápida y era muy rápida y muy buena,
porque se tenían aquí los cajoncitos, que eran como 20 espacios con componentes, y comenzaba la primera y ir insertando, y vámonos, y pam, 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 vámonos. A mí eso me encantó, me fascinó, pero nunca lo hice. Me encantaba verla siempre. Lo mío fue más individual, más práctico. Pero llegó un momento en el que me llamó la atención, había equipos peligrosos y no peligrosos, pero había uno que me llamaba la atención, que era cortar. Cuando uno llenaba las tablillas así, salían patitas, había una máquina que había que poner la tablillita y que salieran lisitas. Eso ahorraba mucho trabajo porque anteriormente muchas compañeras les daba miedo y dejaban las patitas muy largas. Entonces, cuando yo decido empezar a hacerlas, casi ya no había que hacer más trabajo, más que limpiarlas y checar que no hubiera circuitos. No, ¿cómo le llaman? Sí que luego se juntaban las patitas y eso provocaban circuitos. Entonces todo eso había supervisoras que iban checando todas las tablillas de una en una. Y yo en esa parte ahí, yo ahorré mucho tiempo. O yo me considero que fui de las mejores en hacer este tipo de trabajo. Ganaba lo mismo que las demás. Ahí realmente no hubo quien ganara más, quien ganara menos, no. Ahí ganaba más alguien que se quedaba tiempo extra, porque había tiempos extras muy bien pagados. La mayoría lo hacía. Yo no lo hice porque como estudiaba, no tenía el tiempo. Y en mis vacaciones, como era tan pesado también el estudio, sí me las tomaba. Realmente no, yo no tomé tiempo extra. Muchas se acostumbraron más bien, porque llegó a haber algunos momentos en el que no había tanto trabajo y ya se desesperaban porque decís que no, yo necesito ganar más. Pero éramos bien pagadas, ¿eh? Se los aseguro que sí éramos bien pagadas. De ahí me acuerdo, cuando yo inicio, fue en el año 1984. Estoy hablando que la escuela comenzaba en septiembre. Entonces, en octubre ocurre el incidente de San Juanico, la explosión. Como entré en la mañana al principio al trabajo, yo salía de la casa a las 5 de la mañana, 5:30. Pero ese día salí temprano. Yo vivía de este lado del norte, tomaba un transporte para el metro Basílica. Cuando iba en camino al metro, eran las 5:20 por lo que recuerdo, y sí creo que es esa hora. De repente se iluminó el cielo como si fueran las 7 de la mañana. A la hora que uno salía, 5:20, todavía estaba oscuro. Y pues todos nos quedamos así porque veníamos en la combi y se vio todo tan claro que sí nos espantamos, la gente se espantó. Y duró unos segundos y ya, volvió a la normalidad todo. Nadie supo hasta que no llegamos, yo creo que la mayoría, a nuestros trabajos. La micro no recuerdo que llevara radio, y si llevaba, pues no había quien informara todavía en ese momento lo que había sucedido. Llegué al trabajo y ahí es donde nos comentan que hubo una explosión. ¿Y por qué nos enteramos? Porque había compañeras que venían del lado de San Cristóbal y ellas tenían que pasar por ahí. De hecho, a una compañera alcanzó a pasar. A ella la traían en coche desde su casa y fue la que primero nos comentó, aunque yo supongo que ya alguien por el radio se tuvo que haber enterado. Fue muy triste y muy lamentable ese episodio. De ahí les cuento que todo iba en viento en popa, todo muy bien, no había chismes. Era un buen convivio.
Éramos muy puntuales todas, era a las 7 entrabas a trabajar, todas. O sea, no era de que tú llegas, no. A las 7 tocaba el timbre, todas subíamos. Porque cuando llegábamos nos habían asignado un cajón, ¿cómo se les llama? Un estante. Y dejábamos nuestras cosas, nos daban bata y todas ya subíamos. Teníamos un descanso como de 20 minutos, que era de 11 y 20 más o menos, lo que yo me acuerdo. Y en puntito a las 2 todas salíamos. Si había algún problema, yo veía que trataban de resolverlo. Si uno se sentía incómodo en algún trabajo, lo hablábamos con nuestro jefe inmediato. O jefas, regularmente eran jefas, no eran hombres. Y todo se solucionaba, o sea que realmente créanme que sí era un muy buen ambiente de trabajo. Nos daban todo nuestro equipo de seguridad, dependiendo de lo que hacías, pero daban los guantes, caretas. Nuestro lugar era muy seguro. Sí se nos explicaba dónde estaba el equipo de urgencia. Todo estaba muy bien planeado, todo, todo. Entonces no hubo por eso les digo que fue un súper trabajo. El trato que nos daban era muy, muy bueno, nadie más, nadie menos. Eh, Ahí regularmente éramos todas mujeres, la mayoría, que éramos como 50. De ahí solamente existían los técnicos o los ingenieros, los que ya tenían sus carreras profesionales, pero había mucho técnico también, que eran los que hacían las pruebas con los equipos. Ya había algunos ingenieros, pero solamente había como dos, porque ellos constantemente estaban en la planta donde estábamos nosotros para checar algunos problemas en los equipos que se iban haciendo, eh, lo que fuera. Había un área de una persona que le llamábamos de mantenimiento, porque a veces curiosas, ya ven que el mexicano somos muy, muy talentosos para hacer modificaciones o para que nos ayuden a mejorar nuestro trabajo. Y este señor era tan bueno que le decía, ¿sabe qué? Si me hace un alambrito y le pone la puntita así, me va a ser más fácil trabajar. Él iba y lo hacía, a nadie le ponía peros. Él era una persona que le encantaba hacer este tipo de modificaciones y no las tenía de ella. Entonces era un nivel de convivencia en trabajo que de veras, yo insisto y reinsisto, pero sí era muy buen trabajo, se sentía uno a gusto. Yo pienso que para todas fue igual porque había mucha cordialidad. Yo no recuerdo haber tenido enemistades, ni mucho menos. Entonces, para mí esto fue, y todavía alcanzó a, todavía cambió todavía mi percepción después de que ya en el 85 que seguí ahí, porque yo duré 3 años, fue en el 84, 85 y 86. En 1985 recuerden que fue lo del temblor. No les comenté, pero la empresa estaba en la calle de Guanajuato, esquina con Jalapa, si no me equivoco. Era del Metro Insurgentes, ahí como 7 cuadras. Me tocó el temblor. Yo salía a las 5, como ya se los había comentado, porque entrábamos a las 7. Así que ya estábamos nosotros a las 7 trabajando, todas. Cuando empieza el temblor, yo estaba del lado de unas ventanas. Había mucho equipo pesado, estantes, y empieza el temblor. Yo alcanzaba a ver a la calle enfrente, teníamos un edificio del RTC, Radio, Televisión y Comunicaciones, me parece. Pero yo me bloqueé, se dice bloqueé, que no escuché nada. Yo no recuerdo ruidos. Yo recuerdo solamente que vi cómo se caía el edificio. No sé si gritaron mis compañeras, no lo recuerdo bien.
Medio recuerdo que se cayeron unos equipos pesados y la reacción de ahí fue inmediata en cuanto acabó el temblor. Bajen todas por sus cosas con mucho cuidado, se van a sus casas, nos dieron un número telefónico, aquí se reportan y aquí les vamos a decir qué pasa. Salimos, tomamos nuestras cosas, no había peligro, ya habían checado las escaleras y se vieron algunas roturas, pero ya había gente preparada que nos hacía, bajen con cuidado, tomen sus cosas, váyanse. Así que no les miento, fue como salimos, ni en 5 minutos estábamos todas afuera. Yo tenía una amiga, Rosy, fíjense, se llama igual que mi hermana, era Rocío Morales. Ella era muy, muy movida, pero además de una mente tan ágil, y como vivíamos hacia el mismo rumbo, que ella es la que le había tocado lo de San Juanico, porque ella sí pasaba por ahí, en la carretera. Su reacción de ella, como siempre andábamos juntas para irnos, me dice, agarra tus cosas, vámonos. O sea, yo la seguí a ella, porque en realidad, créanme, yo no me acuerdo mucho, no oí ruidos. Sí vi edificios tirados, porque de ahí de donde estábamos había que caminar hasta la avenida Insurgentes. Entonces, me dice, vámonos, caminamos derecho toda una cuadra, pero ella me llevaba. Yo recuerdo que nada, vente por acá, camínale por acá. Y yo nada más veía, no recuerdo gritos, no recuerdo ayudas, nada, porque la idea de ella era, vamos a salirnos. No sé cómo nos enteramos de que se había caído un edificio sobre Insurgentes, entonces ya no iban a pasar más coches. Yo supongo que el metro se canceló. No sé cómo lo hicimos, nos fuimos de volada y todavía alcanzamos un último camión que pasó por Insurgentes hacia el metro Indios Verdes. Lo tomamos, la gente ahí íbamos asustados, pero curioso, cuando yo me bajo en el metro, que antes era Basílica, ahora es metro 18 de marzo, ella se continuó a Indios Verdes. Bajo y toda la gente tranquila. Yo dije, ¿qué pasó? Aquí no pasó nada. Salí, tomé mi micro, mi transporte hacia mi casa. La gente tranquila, relajada, cotorreando. Yo me sentía rara, dije, ay, ¿será que esto no pasó? ¿Qué está pasando? No oía yo muchos comentarios, no traían el radio prendido en ese momento. Pero tranquila la gente. Yo casi estaba a punto de llorar ahí porque llegó un momento en que me acordé, dije, mi Tachita está sola. Ella estaba en un primer piso. Pero no, me contuve porque yo a toda la gente la vi muy normal, muy tranquila. No sabían en realidad lo que había pasado. Llego a la casa y ya mi mamá sí tenía la televisión prendida. Mi hija, ¿cómo estás? Le digo, bien, mami. Entonces, que me suelto a llorar. Me desahogué porque en todo ese caminar no había llorado. No percibe uno las cosas hasta que no está ya uno en su lugar. Me aguanté un poco porque si yo lloraba, mi mamá también lloraba. Entonces me repuse rápido y ya seguí viendo las noticias. Y poco a poco la gente se fue dando cuenta, pero al principio no hubo solamente ya después fue que entendí por qué la gente estaba así, porque realmente nada más fue lo que fue el centro de la Ciudad de México. A nosotros nos tocó ahí en Guanajuato, en la calle de Guanajuato. Entonces sí sentí feo, mucha solidaridad. Ahí no me lo van a creer, pero yo creo que dejamos de trabajar alrededor de 2 meses. Fíjense ustedes, 2 meses con nuestro sueldo pagado.
solamente hablamos al teléfono que nos dieron, nos reportábamos y solamente íbamos para ir a cobrar. Y era cuando nos reunían, nos decían, sigan pendientes, sigan llamando aquí, van a tener que seguir viniendo aquí. Se está checando que el edificio se encuentre en óptimas condiciones y que no haya peligro para cuando regresemos. Y sí fueron alrededor de 2 meses. Entonces yo puedo decirles que no cualquier empresa les va a pagar su sueldo completo, íntegro. Pero además eso no es todo. Quedaron muchas compañeras sentidas del temblor. Recuerdo que al poco tiempo se fue la luz. Cuando se fue ya habían como 10 abajo, o sea, en el primer piso, del miedo que tuvieron. Y debido a esta reacción, mandaron a varias personas con los psicólogos, porque había compañeras que decían, es que yo me duermo vestida, visto a mis hijos y los tengo vestidos a todos. Entonces, poco a poco, hubo gente muy dañada psicológicamente y fueron a los que les dieron un psicólogo pagado por la empresa. Entonces, eso todavía a mí me dice mucho de esa empresa. De ahí también comentaron que quien hubiera sufrido algún problema en su casa, que se acercara con los administradores para que los apoyaran. Y sí, yo supe por lo menos de dos casos en los que sí las apoyaron. Y todo era cuenta de la empresa. Entonces, ¿qué les puedo yo decir de esta empresa? Magnífica empresa, excelente administración. Yo quise hacer ahí mis prácticas profesionales, pero yo supongo que por el nivel que yo tenía ahí, no lo hice. No me dejaron, me dijeron que no era posible. Y estoy de acuerdo porque al parecer ahí no era muy requerido alguien que hiciera trabajos administrativos. Porque si recuerdan, cuando yo les comenté en un video pasado, yo llegué a sus oficinas principales que estaban en la calle de Tonalá. Y ahí sí era un edificio grandísimo, pero ahí nunca se me ocurrió ir a pedirle la oportunidad de hacer yo mis prácticas profesionales. Y ya no lo hice. ¿Y por qué me salí de trabajar de ahí? Pero antes de contarles el por qué me salí de ahí, les quiero comentar que algo que me pasó y no lo he podido olvidar nunca es que yo recién entré, sí hubo unas personas que no querían a una sola compañera. ¿Por qué no la querían? Esto se los digo porque ya después de haber estado los 3 años, era la primer chica que sacaba el trabajo. Siempre no hubo quien sacara el trabajo como ella, así de rápido. Existía envidia, pero nunca fue a tal grado. La envidia aquí fue así como que entramos y siempre nos repetían, no le hables a fulanita porque te va a hablar mal, no le hables porque te va a hacer una grosería. Y todas, pero era envidia. Porque resulta que yo casi cuando salgo después de los 3 años, por alguna cosa tuvimos que trabajar juntas ella y yo. Y trabajamos como un mes. Y yo dije, aquí no hay nada de lo que me dijeron. Cuando yo me salgo, hubo un grupo de compañeras que me hicieron una comida. Y entre ellas estaba ella. Lo curioso es que hasta ella me dio un obsequio. Entonces, en mi vida dije, no voy a dejar que la gente me diga o me hable mal de una persona y yo le haga caso. Primero la conozco yo y yo ya sabré si le hablo, si no le hablo, si me conviene, si no me conviene. Porque fue una amistad que de veras sí me dolió,
porque al final supe que no era nada de lo que decían. Era simplemente envidia. Ahora sí, ¿por qué me salí? Hago los 3 años igual que cuando estuve en la escuela por hacer las prácticas y el servicio social. O sea, a mí me urgía sacar todo mi título. Entonces, para mí era importante hacer rápido el servicio social, las prácticas profesionales, la elaboración de la tesis, y yo quería acabar cuanto antes. Pero no es tanto porque yo quisiera salirme que me haya salido. Resulta que la empresa en esa época estaban descentralizando las empresas, principalmente fábricas que contaminaran la Ciudad de México, y esta empresa ya tenía un tiempo límite para retirarse. Se tuvieron que ir a la ciudad de León, hasta donde yo me acuerdo. A nosotros nos daban la oportunidad de irnos, pero pues no teníamos, ahí sí es la única parte que digamos no me gustó, que nos daban 3 días para ir, si querías irte a radicar allá, pero no te pagaban viáticos, era a tu cuenta, o sea, por tu propia cuenta. Y sí sé que hubo algunos administrativos o algunas supervisoras que sí las apoyaron para que estuvieran unos 2 días, todos los gastos pagados, y buscaran casa. Sí hubo muchas personas que se fueron. Yo no me fui porque nunca lo pensé ni nunca lo comenté. Creo que no era mi camino. Así que si yo me salí, por decirlo, en el mes de septiembre, en diciembre ya se tenía que ir la empresa. Entonces, de todas maneras, yo iba a tener que salirme. Así que termino la escuela, termino de trabajar y comienza otra nueva aventura. Así que ya me fui muy largo, ya me tardé, pero para mí fue la mejor empresa. Su logotipo es una M. Actualmente hacen mucho los teléfonos también, los Okitoki, Motorola de México. Entonces, con esto acabo. Con esto les agradezco mucho que sigan viéndome. Les agradeceré un like, que se suscriban al canal y les quiero desear una muy buena tarde. Hasta luego, saludos y bendiciones para todos.